El sol de mediodía en Guadalajara era implacable ese martes de agosto. María Elena Hernández, de 67 años, observaba desde la ventana de su casa en la colonia Providencia cómo los jardineros podaban los rosales del jardín. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo duro, sostenían una taza de café que había dejado enfriar mientras sus pensamientos divagaban. «Mamá, necesitamos hablar». La voz de Roberto, su único hijo, la sobresaltó. No lo había escuchado entrar. María Elena se giró lentamente. Roberto estaba parado en el umbral del salón, vestido con uno de esos trajes caros que tanto le gustaba lucir. A sus 42 años había heredado los ojos verdes de su difunto padre. Pero no su carácter noble. «Siéntate, hijo. ¿Quieres café?», ofreció ella, con esa calidez maternal que nunca había perdido a pesar de los años. «No, mamá. Esto es serio». Roberto tomó asiento en el sillón de cuero frente a ella, cruzando las piernas con esa pose estudiada que adoptaba cuando estaba a punto de pedir algo. María Elena conocía bien esa expresión. «¿Qué pasa ahora? ¿Necesitas dinero otra vez?», preguntó con un suspiro. No era la primera vez que Roberto acudía a ella con problemas financieros, a pesar de trabajar como gerente en una empresa de importaciones. «No es eso», Roberto se aclaró la garganta. «Es sobre ti». «Sobre tu salud». «¿Mi salud? Pero si estoy perfectamente bien. El doctor Mendoza me lo confirmó la semana pasada en mi chequeo». Roberto sacó una carpeta de su maletín ejecutivo y la colocó sobre la mesa de centro. «Mamá, he notado cosas. ¿Te olvidas de las fechas? ¿A veces repites las mismas historias?» «El otro día dejaste la estufa encendida». «Eso fue una vez. Estaba distraída porque sonó el teléfono». María Elena sintió cómo la indignación comenzaba a crecer en su pecho. «Son varios incidentes, mamá. He estado documentándolos». Roberto abrió la carpeta, revelando páginas y páginas de notas. «Mira, aquí está todo. He consultado con especialistas». «¿Especialistas? ¿Cuáles especialistas? Yo no he visto a ningún especialista». María Elena se inclinó hacia adelante, tratando de leer los documentos. «Son médicos que evalúan estos casos. Dicen que muestras signos claros de demencia senil. Es normal a tu edad». «No es tu culpa». Las palabras golpearon a María Elena como un puñetazo. «¿Demencia? Roberto, ¿de qué estás hablando?» «Manejo mis cuentas, voy al mercado.
Juego canasta con mis amigas todos los jueves. Por eso mismo necesitamos actuar ahora, antes de que empeore. Roberto sacó otro documento. He encontrado un lugar excelente. Casa Dorada. Es una residencia de lujo para adultos mayores. Tendrás todos los cuidados que necesitas. María Elena sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Una residencia? ¿Me quieres meter en un asilo? No es un asilo, mamá. Es un lugar especializado donde estarás segura y bien cuidada. Tiene jardines. Actividades, personal médico, las 24 horas. No me voy a ningún lado. Esta es mi casa. Aquí viví con tu padre. Aquí te crié. Aquí están todos mis recuerdos. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de María Elena. Roberto se levantó y se sentó junto a ella, tomándole las manos. Mamá, sé que es difícil, pero es por tu bien. Además, esta casa es muy grande para ti sola. Los gastos de mantenimiento son enormes. Ahí estaba. María Elena sintió cómo una pieza del rompecabezas encajaba dolorosamente en su lugar. ¿De qué se trata realmente esto, Roberto? No sé a qué te refieres, respondió él, pero evitó su mirada. La casa. El dinero. ¿Es eso? María Elena retiró sus manos. ¿Cuánto debes esta vez? No es sobre dinero, es sobre tu salud, tu seguridad. Roberto se levantó claramente agitado. Entonces, ¿por qué trajiste estos papeles? María Elena señaló otro documento en la carpeta. Ese es un poder notarial, ¿verdad? Lo reconozco. Roberto se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando lo atrapaban en una mentira. Es solo para poder ayudarte con tus asuntos mientras te adaptas al nuevo lugar. Alguien tiene que manejar tus cuentas, pagar las facturas. Yo manejo perfectamente mis cuentas. Roberto, he sido viuda por 15 años y nunca he necesitado ayuda. Pero las cosas están cambiando. ¿No lo ves? El otro día fuiste al banco y no recordabas tu PIN. Era un PIN nuevo. Me lo habían cambiado por seguridad. El cajero me lo explicó. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Roberto volvió a sentarse. Esta vez con expresión suplicante. Piensa en Fernanda, en los niños. Están preocupados por ti. María Elena sabía que eso era mentira. Su nuera Fernanda apenas la visitaba, siempre ocupada con sus clases de yoga y sus reuniones del club. Los niños, Sebastián y Sofía, estaban en la universidad y solo la llamaban cuando necesitaban dinero para algo.
¿Fernanda está detrás de esto? Preguntó directamente. Nadie está detrás de nada. Es una decisión familiar, por tu bienestar. ¿Decisión familiar? ¿Cuándo se tomó esa decisión? ¿En qué reunión familiar que yo no recuerdo? El sarcasmo en la voz de María Elena era evidente. Roberto se frotó las sienes. Mamá, ya tengo la cita programada para la evaluación. Es este viernes. ¿Ya la tienes programada? ¿Sin consultarme? María Elena se levantó, sintiendo que necesitaba poner distancia entre ella y su hijo. ¿Qué más has hecho sin consultarme? Solo he hecho las averiguaciones necesarias. El doctor Ramírez es el mejor geriatra de la ciudad. Yo tengo mi médico. Gracias. El doctor Mendoza me ha atendido por 20 años. El doctor Mendoza es un médico general, mamá. Necesitas un especialista. María Elena caminó hacia la ventana. Los jardineros habían terminado, y el jardín lucía impecable. Ese jardín que ella misma había diseñado, donde había enseñado a Roberto a andar en bicicleta. Donde habían celebrado sus 15 años de Sofía. ¿Cuánto? Preguntó sin voltear. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto debes, Roberto? Porque conozco esa mirada, esa desesperación. Es la misma de cuando perdiste el dinero en ese negocio de los food trucks, o cuando invertiste en esas acciones que te recomendó tu amigo. Te digo que no es sobre dinero. Roberto alzó la voz. María Elena se giró lentamente. Entonces no te molestará que llame al licenciado Gutiérrez para que revise estos papeles. No necesitas llamar a ningún abogado. Soy tu hijo, por Dios. ¿No confías en mí? Confiaba, respondió María Elena con voz firme. Hasta hace 5 minutos confiaba completamente en ti. Roberto recogió los papeles apresuradamente. Esto es exactamente de lo que hablo. Paranoia, desconfianza irracional, son síntomas clásicos. No, hijo, es sentido común. Si realmente estuvieras preocupado por mi salud, habrías venido conmigo al médico, habrías hablado con el doctor Mendoza, me habrías acompañado a hacerme estudios. No habrías llegado con una carpeta llena de papeles ya preparados y una cita programada en un asilo. Residencia de lujo, corrigió Roberto. Como quieras llamarle. La respuesta es no. Roberto guardó todo en su maletín con movimientos bruscos. Mamá, esto no se va a quedar así. Es por tu bien, aunque no lo veas ahora. ¿Me estás amenazando? No es una amenaza, es una realidad. Necesitas cuidados especializados y yo, como tu hijo, tengo la responsabilidad de asegurarme de que los recibas. Tu responsabilidad como hijo es respetarme y cuidarme, no deshacerte de mí para quedarte con lo que tu padre y yo construimos. Roberto se dirigió a la puerta,
pero se detuvo antes de salir. Vas a lamentar esto, mamá. Cuando te pase algo y no haya nadie aquí para ayudarte. Vas a desear haber aceptado. Lo único que lamento es que mi propio hijo esté tratando de despojarme de mi hogar. Roberto salió dando un portazo. María Elena se quedó de pie en medio de la sala, temblando. No de miedo a la vejez o a la soledad, sino de la profunda decepción de descubrir que el niño al que había amado y criado con tanto esmero se había convertido en un extraño capaz de traicionarla por dinero. Se acercó al teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Licenciado Gutiérrez, soy María Elena Hernández. Necesito verlo urgentemente. Sí, es sobre mi hijo Roberto. Me temo que voy a necesitar su ayuda. Mientras esperaba la respuesta del abogado, miró nuevamente por la ventana. El jardín seguía ahí. Hermoso y constante. Pero algo fundamental había cambiado. La confianza, como los rosales podados, tardaría mucho en volver a crecer. Esa noche, María Elena no pudo dormir. Cada ruido en la casa la sobresaltaba. No por miedo a los ladrones, sino por temor a que Roberto regresara con más papeles, más argumentos. Tal vez incluso con autoridades médicas. Se levantó varias veces a verificar que todas las puertas estuvieran bien cerradas. A las 3 de la madrugada, sentada en la cocina con una taza de té de manzanilla, recordó algo que su madre le había dicho años atrás. Mija, en esta vida hay que cuidarse más de la familia que de los extraños. Los extraños te roban la cartera, la familia te roba el corazón, y luego viene por todo lo demás. En aquel entonces, María Elena había pensado que su madre era demasiado cínica. Ahora, con 67 años y enfrentando la traición de su único hijo, entendía la amarga sabiduría de esas palabras. Tomó una decisión. No iba a dejarse vencer. No iba a permitir que Roberto la despojara de su dignidad, de su hogar, de su vida. Si él quería guerra, guerra tendría. Pero sería una guerra inteligente, legal, documentada. Al amanecer, ya había hecho una lista de todo lo que necesitaba hacer. Cambiar las cerraduras, revisar todos sus documentos financieros, hablar con el banco para alertarlos de la situación, conseguir una evaluación médica independiente que certificara su perfecta salud mental y, sobre todo, modificar su testamento. Roberto había cometido un error. Había subestimado a su madre, pensando que la edad la había vuelto débil y manipulable.
Pero María Elena Hernández no había sobrevivido a la muerte de su esposo. No había mantenido sola una casa y un patrimonio. No había criado a un hijo ingrato, para dejarse vencer ahora. Mientras el sol comenzaba a iluminar Guadalajara, María Elena se preparó para la batalla más importante de su vida. La batalla por su libertad, su dignidad y su derecho a vivir sus últimos años como ella decidiera, no como su codicioso hijo pretendía imponerle. El jardín, bañado por la luz del amanecer, parecía prometerle que, como los rosales, ella también florecería de nuevo después de esta poda brutal e inesperada. Solo que esta vez se aseguraría de que las espinas estuvieran bien afiladas para defenderse. Tentar nuevamente Goqueditar capítulo 2. La resistencia. 3 semanas habían pasado desde aquella tarde fatídica. María Elena había transformado su casa en una fortaleza, no solo física sino legal. Las nuevas cerraduras de alta seguridad brillaban en cada puerta. Y había instalado cámaras de vigilancia que el técnico le enseñó a monitorear desde su celular. Señora María Elena, aquí está el informe completo. El licenciado Gutiérrez, un hombre de unos 60 años con canas distinguidas, le extendió una carpeta mientras tomaban café en el estudio de la casa. ¿Qué encontró?, preguntó ella, aunque temía la respuesta. Me temo que sus sospechas eran correctas. Roberto tiene deudas significativas. Casi 3 millones de pesos entre préstamos bancarios, tarjetas de crédito y, lo más preocupante, dinero que debe a prestamistas privados. María Elena cerró los ojos un momento. ¿Prestamistas? Gente peligrosa, señora. Al parecer, su hijo ha estado apostando fuerte en casinos clandestinos. También encontramos que hace 6 meses intentó usar esta casa como garantía para un préstamo, pero necesitaba su firma. Por eso la urgencia de internarme, murmuró María Elena. Exactamente. Con un poder notarial y usted declarada mentalmente incapaz, podría haber procedido sin su consentimiento. El timbre sonó en ese momento. Por las cámaras, María Elena vio a Roberto acompañado de 2 personas que no reconocía: un hombre con bata blanca y una mujer con un maletín. No abra, advirtió el licenciado. Déjeme manejar esto. Pero María Elena ya se había levantado. No, licenciado, esta es mi casa y no me voy a esconder. Abrió la puerta pero dejó puesta la cadena de seguridad. ¿Qué quieres, Roberto?,
Mamá, te traje al doctor Ramírez y a la licenciada Morales. Vienen a evaluarte, es por tu bien. No los conozco y no los he autorizado a entrar a mi casa. Señora Hernández, intervino el hombre de bata blanca. Soy psiquiatra especializado en geriatría. Su hijo está muy preocupado por usted. Mi hijo está muy preocupado por mi dinero, doctor. Y usted debería saber que ejercer medicina sin el consentimiento del paciente es ilegal. Mamá, por favor, no seas difícil. Roberto intentó meter la mano por la abertura de la puerta. No toques mi puerta. María Elena alzó la voz. Licenciado Gutiérrez, ¿puede venir? Cuando el abogado apareció, la expresión de Roberto cambió drásticamente. ¿Qué hace él aquí? Proteger los intereses de mi clienta, respondió Gutiérrez con calma profesional. Doctor Ramírez, ¿tiene usted una orden judicial para realizar esta evaluación? No es necesaria si la familia... Sí es necesaria. La señora Hernández es una adulta en pleno uso de sus facultades mentales. Cualquier evaluación sin su consentimiento constituye una violación a sus derechos. Ella no está bien, insistió Roberto. Miren, ha cambiado las cerraduras, instaló cámaras. Está paranoica. Tomar medidas de seguridad en su propio hogar no es paranoia. Es prudencia, respondió el licenciado, especialmente cuando su propio hijo aparece con papeles para internarla sin su conocimiento previo. La mujer del maletín, que había permanecido callada, finalmente habló. Señor Hernández, creo que deberíamos reconsiderar el enfoque. No, mi madre necesita ayuda y si no quiere aceptarla por las buenas, ¿por las malas? ¿Roberto? María Elena lo miró directamente a los ojos. ¿Vas a terminar esa frase? Vámonos, dijo la licenciada Morales claramente incómoda. Esto no está procediendo correctamente. Esperen. Roberto estaba desesperado. No pueden irse. Les pagué por adelantado. Ese comentario hizo que tanto el doctor como la abogada se detuvieran y lo miraran con desaprobación. Señor Hernández, dijo el doctor Ramírez, le devolveré su dinero. No puedo participar en esto. Después de que se fueron, Roberto se quedó solo frente a la puerta. Mamá, no sabes lo que estás haciendo. Hay gente... Debo dinero a gente peligrosa. Entonces, busca trabajo extra. Vende tu carro de lujo. Deja de apostar. Pero no cuentes con mi patrimonio para resolver tus problemas. Eres una vieja egoísta, explotó Roberto. Papá estaría decepcionado de ti. Esas palabras dolieron más que todo lo anterior. María Elena sintió las lágrimas picar en sus ojos, pero no las dejó caer. Tu padre estaría decepcionado de ti,
Roberto. Él trabajó toda su vida para dejarnos este patrimonio, no para que lo desperdiciaras en apuestas. Roberto se fue dando pisotones como un niño malcriado. María Elena cerró la puerta y se apoyó contra ella, temblando. Está grabado todo, dijo el licenciado suavemente. Las cámaras capturaron sus amenazas. Su admisión de deudas con gente peligrosa, el intento de evaluación forzada, es evidencia valiosa. ¿Para qué? ¿Para meter a mi propio hijo a la cárcel? Para protegerla, señora. Para demostrar ante cualquier juez que usted está en pleno uso de sus facultades y que está siendo víctima de intento de despojo. Esa tarde, María Elena recibió una llamada inesperada. ¿Suegra? Soy Fernanda. María Elena se sorprendió. Su nuera casi nunca la llamaba directamente. Hola, Fernanda. Mire, sé que Roberto fue a verla. Quiero que sepa que yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. ¿En serio? María Elena no pudo ocultar su escepticismo. Sí, de hecho, estoy pensando en divorciarme. No sabía lo de las deudas de juego hasta hace poco. Roberto nos ha mentido a todos. ¿Los niños lo saben? Sebastián sospecha algo. Sofía está muy ocupada con la universidad. Suegra, ¿puedo ir a verla? Necesitamos hablar. María Elena lo pensó un momento. Ven mañana a las 4. Sola. Al día siguiente, Fernanda llegó puntual. María Elena casi no la reconoció. La mujer siempre impecable lucía demacrada, con ojeras profundas. He sido una mala nuera, comenzó Fernanda sin preámbulos mientras se sentaban en la sala. Me dejé llevar por el estilo de vida. Las apariencias. No vi, o no quise ver, en qué se estaba convirtiendo Roberto. Todos cometemos errores, respondió María Elena, sorprendida por la honestidad de Fernanda. Hace 2 meses vinieron a la casa, hombres horribles, buscando a Roberto. Amenazaron. Dijeron que si no pagaba, irían por la familia. Fernanda se cubrió el rostro con las manos. Tengo miedo por mis hijos. ¿Cuánto debe exactamente? No lo sé todo, pero son millones. Ha vendido cosas de la casa. Pidió prestado a todos nuestros amigos. Suegra, está desesperado y un hombre desesperado es peligroso. ¿Por eso vienes a advertirme? Vengo a advertirla y a pedirle perdón. Y también... Fernanda sacó unos documentos de su bolsa. A darle esto. Son copias de todo lo que he podido encontrar sobre las deudas de Roberto. Facturas, estados de cuenta, mensajes, por si los necesita para protegerse legalmente. María Elena tomó los papeles con manos temblorosas.
¿Por qué haces esto? Porque usted siempre fue buena conmigo, aunque yo no lo mereciera. Y porque no quiero que mis hijos vean a su padre destruir a su abuela por dinero. Pasaron la siguiente hora revisando los documentos. La situación era peor de lo que María Elena imaginaba. Roberto había pedido préstamos a nombre de la empresa donde trabajaba, había falsificado firmas, había vendido objetos de valor de su propia casa. Necesitas protegerte también, le dijo María Elena a Fernanda. Habla con un abogado, separa tus finanzas, protege a los niños. Ya lo estoy haciendo, me voy a ir a casa de mis padres en Monterrey con los niños. ¿Roberto lo sabe? Se lo diré cuando esté a salvo. Suegra, cuídese mucho. Roberto está... No es el hombre con el que me casé. O tal vez siempre fue así y yo estaba ciega. Después de que Fernanda se fue, María Elena llamó al licenciado Gutiérrez para informarle sobre los nuevos documentos. La evidencia contra Roberto se acumulaba, pero ella seguía con el corazón dividido. Era su hijo, su único hijo. Esa noche, mientras cenaba sola como había hecho por años, recordó cuando Roberto era pequeño. Un niño risueño que la abrazaba y le decía que era la mejor mamá del mundo. ¿En qué momento se había torcido todo? ¿Fue ella una mala madre? ¿Lo consintió demasiado después de la muerte de su padre? El teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un número desconocido. Señora Hernández, habla Joaquín Salazar. Soy... Digamos que su hijo me debe dinero. María Elena sintió un escalofrío. No tengo nada que ver con las deudas de mi hijo. Lo sé, señora. Por eso la llamo. Quiero advertirle. Roberto nos prometió que pronto tendría el dinero. Que usted se lo daría. Cuando le dijimos que eso no era garantía suficiente, mencionó algo sobre un asilo, papeles legales. Señora, no queremos problemas con una dama como usted, pero si Roberto no paga, ¿me está amenazando? No, señora. La estoy advirtiendo. Su hijo está jugando un juego peligroso y la está poniendo a usted en medio. Cuídese. La llamada terminó. María Elena se quedó mirando el teléfono, el corazón latiéndole fuertemente. Ya no era solo una batalla legal contra su hijo. Ahora había otras fuerzas en juego, fuerzas peligrosas que Roberto había desatado con su irresponsabilidad. Se levantó y fue a su habitación.
Del closet sacó una pequeña maleta que había preparado días antes. Documentos importantes, algo de dinero en efectivo, medicinas, ropa, por si necesitaba salir rápidamente. Luego llamó a su hermana Rosa en Morelia. Rosa, puede que necesite visitarte pronto. ¿Qué pasa, Elena? ¿Es Roberto otra vez? Es peor de lo que pensábamos. Mucho peor. Mientras hablaba con su hermana, María Elena tomó otra decisión. No solo se defendería, tomaría la ofensiva. Si Roberto quería jugar sucio, descubriría que su madre había aprendido algunas cosas en sus 67 años de vida. Al día siguiente, María Elena fue al banco. No solo a verificar sus cuentas, sino a hacer cambios importantes. Transfirió la mayor parte de sus ahorros a una cuenta que solo ella conocía. Cambió los beneficiarios de sus seguros de vida. Y lo más importante, inició los trámites para poner la casa en un fideicomiso que la protegería de cualquier intento de despojo. Es una medida inteligente, le dijo el gerente del banco. Últimamente hemos visto muchos casos de adultos mayores presionados por sus familias. Es triste cuando los hijos ven a sus padres como cajeros automáticos, respondió María Elena. De regreso a casa, encontró a Roberto esperándola en la entrada. Esta vez venía solo, pero su aspecto era terrible. Despeinado, con la ropa arrugada, oliendo a alcohol. Mamá, por favor, necesito que hablemos. Habla desde ahí, no vas a entrar a mi casa. Soy tu hijo. Mi hijo murió el día que decidió que valía más mi dinero que mi bienestar. Roberto se dejó caer de rodillas en el pavimento. Mamá, van a matarme. ¿Eso quieres? ¿Que maten a tu hijo? Por un momento, el corazón de madre de María Elena flaqueó, pero recordó las palabras del prestamista, la traición, los papeles del asilo. Levántate, Roberto. Conserva lo poco de dignidad que te queda. No tengo nada. Fernanda me dejó. Se llevó a los niños. Perdí mi trabajo, debo millones. ¿Perdiste tu trabajo? Me despidieron cuando descubrieron lo de los préstamos a nombre de la empresa. María Elena respiró profundo. Roberto, escúchame bien. Esta es la última vez que hablamos. No voy a darte dinero. No voy a irme a ningún asilo. No voy a firmar ningún papel. Si vuelves a mi casa, llamaré a la policía. Si me sigues acosando, procederé legalmente. Encuentra otra solución a tus problemas, porque yo no soy esa solución. Eres un monstruo,
Una vieja sin corazón. No, hijo. Soy una sobreviviente, y no voy a dejar que me hundas contigo. Entró a su casa y cerró la puerta. Desde la ventana vio a Roberto golpear su carro con los puños hasta que se lastimó las manos. Luego se fue, derrapando las llantas. María Elena se sentó en su sillón favorito, el mismo donde su esposo solía leer el periódico. Perdóname, Enrique, susurró al vacío. No pude salvar a nuestro hijo de sí mismo. Esa noche, por primera vez en semanas, María Elena durmió tranquila. Había hecho todo lo posible para protegerse. Ahora, lo que pasara con Roberto estaba fuera de sus manos. Había elegido su propio camino, y ella había elegido el suyo. Sobrevivir. Mantener su dignidad y su independencia hasta el final. La batalla no había terminado. Pero María Elena había ganado la primera ronda, y estaba preparada para las que vinieran. Tentar nuevamente Goqueditar capítulo 3, las consecuencias. 6 meses después, María Elena observaba desde su ventana cómo caían las primeras lluvias de febrero sobre Guadalajara. Su vida había recuperado cierta normalidad. Aunque las cicatrices emocionales permanecían. El jardín florecía nuevamente. Los rosales mostraban capullos prometedores a pesar del clima fresco. El timbre la sobresaltó. Por costumbre, revisó primero las cámaras de seguridad. Era Sofía, su nieta. La joven de 22 años se veía nerviosa, mojándose bajo la lluvia ligera. Sofía, mi niña, pasa, pasa, te vas a enfermar. María Elena abrió rápidamente, sorprendida por la visita inesperada. Abuela. Sofía la abrazó fuertemente, temblando. No supo si era por el frío o por emoción. Ven, te preparo un té. Estás helada. En la cocina, mientras María Elena calentaba agua y preparaba las tazas de talavera que había heredado de su madre, Sofía permanecía en silencio, mirando por la ventana. ¿Cómo están tú y Sebastián? Tu mamá me cuenta que les va bien en Monterrey. Estamos bien, abuela. Yo conseguí transferirme a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sebastián está trabajando con el abuelo de mamá en su empresa. Me alegro mucho. ¿Y tu mamá? Está... está procesando todo. El divorcio salió hace un mes. María Elena asintió mientras servía el té. ¿Y has sabido algo de mi papá? Sofía completó la frase con dificultad. Por eso vine, abuela. Necesito que sepas algo. ¿Está bien? A pesar de todo, María Elena no podía evitar preocuparse.
Sofía sacó su celular y le mostró una foto. María Elena tuvo que parpadear varias veces para procesar lo que veía. Roberto, su hijo que siempre había sido tan vanidoso con su apariencia, se veía irreconocible, delgado hasta los huesos, con ropa gastada, el rostro demacrado. ¿Dónde? Lo vi hace una semana en el centro. Está viviendo en un cuarto de azotea que renta por 1,000 pesos al mes. Trabaja de mesero en un restaurante de comida corrida. María Elena se sentó pesadamente. ¿Hablaste con él? Lo intenté. Me vio y se fue casi corriendo. Abuela, quiero que sepas que Sebastián y yo nunca estuvimos de acuerdo con lo que te hizo. Nunca. Lo sé, mi niña. No, no lo sabes todo. Sofía tomó aire. Papá nos presionó para que te convenciéramos de irte al asilo. Nos prometió que con el dinero de la venta de la casa nos pagaría mejores universidades, viajes, coches. Sebastián lo mandó al diablo inmediatamente. Yo... yo lo consideré por un momento. Lo admito. Sofía, déjame terminar, por favor. Me avergüenzo tanto, abuela. Por un momento pensé que tal vez sería lo mejor para todos, pero luego recordé todas las veces que me cuidaste cuando era niña, cuando me enseñaste a cocinar, cuando me consolaste por mis primeros desamores. Y me di cuenta de que mi papá no estaba pensando en tu bienestar. Solo en el dinero. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía. María Elena se levantó y la abrazó. Ya pasó, mi niña, ya pasó. No ha pasado, abuela. Mi papá destruyó la familia por avaricia. Te perdió a ti, perdió a mamá, nos perdió a nosotros. ¿Y para qué? Para terminar viviendo peor que cuando empezó toda esta locura. Se quedaron abrazadas un largo rato. La lluvia había arreciado y golpeaba las ventanas con fuerza. María Elena preparó más té y sacó las galletas de nuez que había horneado esa mañana. Cuéntame cómo lo encontraste, pidió finalmente. No fue a propósito. Fui con unas amigas al centro a comprar materiales para la universidad. Entramos a comer a una fonda, y ahí estaba. Sirviendo mesas. Al principio no lo reconocí. Fue hasta que lo escuché hablar con otro mesero que me di cuenta. ¿Qué decía? Le contaba que había perdido todo por apostar, que su familia lo había abandonado. No mencionó que él intentó internarte para robar tu dinero. María Elena suspiró. Tu padre siempre fue bueno para reescribir la historia a su conveniencia. El dueño del lugar me contó que lo contrató por lástima. Dijo que llegó rogando trabajo, que aceptaría lo que fuera. Le pagan el mínimo y las propinas. El cuarto donde vive es del mismo dueño. Se lo renta barato, pero dice que apenas le alcanza. ¿Saldó sus deudas? No lo sé.
Supongo que algo habrá arreglado con los prestamistas porque sigue vivo. Pero el dueño mencionó que a veces llegan tipos a buscarlo y él se pone muy nervioso. María Elena miraba la lluvia. Procesando toda esta información. Su hijo, que había querido despojarla de su hogar para mantener una vida de lujos que no podía pagar, ahora vivía en condiciones precarias. ¿Quieres que hable con él?, preguntó Sofía. ¿Que le diga algo de tu parte? No, Roberto tomó sus decisiones y ahora vive con las consecuencias. No le deseo mal, pero tampoco puedo tenerlo en mi vida. Lo entiendo perfectamente. Solo quería que supieras. Y también... Sofía dudó un momento. Quería pedirte perdón en persona por haber considerado, aunque sea por un segundo, apoyar su plan. No tienes que pedir perdón. Eras una niña presionada por su padre. Lo importante es que al final tomaste la decisión correcta. Sebastián dice que deberíamos venir a visitarte más seguido, que no es justo que estés sola por culpa de lo que hizo papá. Me encantaría verlos más seguido, pero entiendo que tienen sus vidas en Monterrey ahora. Podemos venir en vacaciones, pues entonces sí. Y tú podrías visitarnos también. A los abuelos de mamá les caerías muy bien. Pasaron la tarde poniéndose al día. Sofía le contó sobre su nueva universidad, sus planes de estudiar una maestría, un chico que le gustaba. María Elena escuchaba con atención, feliz de recuperar algo de la relación con su nieta. Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta difícil? Claro que sí. ¿Crees que mi papá siempre fue así? ¿O el dinero lo cambió? María Elena consideró cuidadosamente su respuesta. Tu papá siempre tuvo debilidad por las cosas materiales. Cuando era joven, lo atribuí a que quería superarse, tener más de lo que nosotros pudimos darle. Pero en algún momento, esa ambición se convirtió en codicia. Y la codicia, mi niña, es un pozo sin fondo. Mamá dice que empeoró cuando empezó a ganar bien en la empresa, que ahí conoció gente que lo introdujo al juego, a un estilo de vida que no podíamos pagar. El dinero no cambia a las personas. Sofía, solo amplifica lo que ya son. Si eres generoso, el dinero te hace más generoso. Si eres codicioso, te hace más codicioso, completó Sofía. Abuela, ¿lo perdonarías si viniera a pedirte perdón? El perdón es un proceso, no un momento. Podría perdonarlo por mi propia paz mental, pero eso no significa que lo dejaría entrar nuevamente en mi vida.
Hay heridas que sanan pero dejan cicatrices, y hay confianzas que una vez rotas no se pueden reparar. Es muy triste. Sí, lo es. Pero es la vida. Lo importante es aprender de estos errores para no repetirlos. Cuando la lluvia aminoró, Sofía se preparó para irse. En la puerta, abrazó nuevamente a su abuela. Gracias por no odiarnos por lo que hizo papá. Nunca podría odiarlos. Ustedes no son responsables de las acciones de Roberto. Te quiero mucho, abuela. Prometo venir más seguido. Cuídate mucho, mi niña. Dale mis saludos a tu hermano y a tu mamá. Después de que Sofía se fue, María Elena regresó a la sala. La casa se sentía menos vacía después de la visita. Se sirvió una copa de vino tinto, el mismo que tomaba con Enrique los viernes por la noche, y se sentó en su sillón favorito. Pensó en Roberto, sirviendo mesas en una fonda, viviendo en un cuarto de azotea. Parte de ella, la parte maternal que nunca moriría completamente. Sentía dolor por él. Pero otra parte, la que había tenido que endurecerse para sobrevivir a su traición, sabía que era justicia poética. Había querido arrebatarle su casa, su dignidad, su libertad. Ahora él vivía sin nada de eso. Había codiciado una vida de lujos pagada con el patrimonio de su madre. Y terminó con menos de lo que tenía al principio. El teléfono sonó. Era su hermana Rosa desde Morelia. Elena, ¿cómo estás? ¿Sigues bien? Sí, Rosa. De hecho, hoy vino Sofía a visitarme. Qué bueno. ¿Y cómo está la niña? Bien, estudiando en Monterrey. Me contó que vio a Roberto. ¿Ah, sí? ¿Y cómo está el ingrato? María Elena le contó lo que había escuchado. Rosa escuchó en silencio y luego suspiró. Ay, Elena, ¿quién diría que el niño que era tu adoración terminaría así? Fueron sus decisiones, Rosa. Yo no lo empujé a apostar, a endeudarse, a tratar de despojarme. Lo sé, hermana. Solo digo que la vida da muchas vueltas. ¿Te acuerdas cuando Roberto se graduó de la universidad? ¿Estabas tan orgullosa? Sí, me acuerdo. Pensé que tendría un futuro brillante. Y lo tuvo por un tiempo, pero no supo manejarlo. El éxito sin valores es como construir en arena, Rosa. Tarde o temprano se derrumba. Muy cierto. Oye, ¿has pensado en mi propuesta de venirte una temporada a Morelia? Mi casa es grande. Estaríamos muy bien las dos viejas juntas. Lo he pensado, pero esta es mi casa. Aquí están mis recuerdos con Enrique. Aquí crié a Roberto cuando aún era un buen hijo. No puedo dejarla.
Lo entiendo, pero la oferta sigue en pie por si cambias de opinión. Gracias, hermana. Mejor dime, ¿cómo están tus nietos? Conversaron una hora más sobre la familia, los achaques de la edad, los recuerdos compartidos. Cuando colgó, María Elena se sintió reconfortada. A pesar de la traición de Roberto, no estaba sola. Tenía a Rosa. Ahora sabía que tenía a sus nietos. Tenía a sus amigas del club de canasta. Esa noche, antes de dormir, María Elena hizo algo que no había hecho en meses. Sacó el álbum de fotos familiares y lo hojeó. Ahí estaba Roberto de niño, en su primera comunión, en su graduación, el día de su boda. Un joven apuesto con toda la vida por delante. ¿En qué momento te perdí?, murmuró mientras acariciaba una foto donde Roberto. De unos 10 años, la abrazaba sonriendo, pero no se permitió hundirse en la melancolía. Cerró el álbum y lo guardó. El pasado era inmutable, pero el presente y el futuro aún le pertenecían. Y ella había luchado demasiado duro por conservar su independencia como para desperdiciarla en lamentos. Se acostó pensando en la visita de Sofía. En la posibilidad de recuperar la relación con sus nietos. Tal vez Roberto le había hecho un favor involuntario. Al mostrar su verdadera naturaleza, había permitido que el resto de la familia se uniera en torno a los valores correctos. La lluvia había cesado y por la ventana entraba el aroma a tierra mojada. María Elena sonrió levemente. Como su jardín después de la lluvia, ella también florecería nuevamente. Sin Roberto, pero con la satisfacción de haber defendido su dignidad hasta el final.